Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Elder Scrolls Online. Bueno, a ver si esta vez va bien. Es que, empecé a grabar antes, pero no sé qué pasa con el sonido, que se ha ido a la verga. Puede ser este capítulo, gente, el de hoy, puede ser el último. Sí, ya estamos teniendo la expansión, va a quedar muy poquito. Este ritmito nos recuerda a Piratas del Caribe. A ver, no es... igual, pero el ritmito. Bueno, vamos a meterle caña. Espero a que no se me bugue el sonido, gente. Vale, es que he hecho actualizaciones de CPU, de los procesadores y de la BIOS, que había una importante. Y también ayer metimos actualización de Windows 11 también, o sea que... pero una tocha, ¿eh? Es la versión nueva de... O sea, la versión de verano, no sé. De las gordas, una actualización gorda. Vale, un parche de los gordos. Vale. Ve a la mansión de los inquebrantables, esa es nuestra misión. Aquí está todo Dios, ¿vale? Esto parece lo del Señor de los Anillos, cuando están ahí todos ahí. Bueno, ¿dónde tengo que ir aquí? Vale, pues nos vamos, gente. A meterle cañita. He cobrado al final. Quiero decir, sí, ¿no? Vale, dale. He cobrado la recompensa, ¿no? Vale. Vale. Nos queda nada, tío, para el máximo nivel del juego, tío. Quería poner el diario. A ver qué dice la misión. Hemos derrotado al gran mago ascendente en el islote de todas las banderas y hemos salvado a los líderes de las alianzas. Lady Arabel cree que todavía hay una posibilidad de salvar las conversaciones de paz de Lord Bacaro. Lady Arabel me ha pedido que informe a Lord Bacaro de que hemos derrotado al gran mago ascendente en el islote de todas las banderas. Debería encontrarlo en la mansión de los inquebrantables. Diré, ¿qué? ¿Quieres ver a tu público? Ay, qué nervioso. Normalmente se me queda durmiendo en los pies y tal. Ven aquí. Ven. 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 Aquí, coño, que no llego ahí. Tonta. Torrona. Mira tu público, mira. Mira tu público, ahí. Mira para ella, para la cámara. Mira para la cámara. Mira para la cámara. ¿Eh? ¡Ay, qué guapa soy! Soy Ciri. Hola. Tengo solo 2 mesecitos. Ayer la desparasitamos, que fue la primera consulta en el veterinario. ¿Eh? ¡Ay, que me besa ella! Vale. No has hecho caquita ni nada, ¿no? Las caquitas, si no las recoges, luego huelen que te cagas, ¿eh? Para que la redundancia. Huele que te cagas. No, pero cuando estoy haciendo directo se porta muy bien porque se queda cerca donde estoy. Y a veces que se me pone, muchas veces me quedan los pies y se queda durmiendo al lado de mis pies. I've been sending messengers throughout the countryside, but so far I've only managed to gather a handful of knights. I was about to send them the order to head out when I saw you approaching. Does this mean you have news from Lady Arabel? Vale, sí, los delegados están a salvo. El gran mago ascendente está muerto y el castillo de todas las banderas está protegido. That's excellent news. My congratulations to you and Lady Arabel. I'll still send the knights, but now their orders will be to shore up the castle's defenses, not rush Lady into a Arabel war. los ha puesto a salvo en la bahía de Gonfalón. Where are the delegates now? Of course, All Flags Castle must be half in ruins after what I can only imagine was a fierce and costly battle. I'll get with Lady Arabel, and we'll thank the delegates for their patience. I do believe another celebration is in order, though. Esto es lo que pilla.
Aquí. Claro, que se pone a raspar cosas de papel o de cartón o lo que sea. Eso, tú ni chanclas ahí. Eso muérdalo, lo que tú quieras. Y claro, y luego a lo mejor se pone a tragarse el papel o lo que sea. ¿Qué clase de celebración? Don't be modest, friend. From what I already know of your exploits, I can only imagine the heroics you demonstrated at All Flags Castle. Inform Lady Arabelle. We'll gather at Gonfalon Palace to celebrate your courage and the safety of the delegates. Vale, voy a contarle tus planes a Lady Arabelle. How often does someone get to save 3 realms in the same day? Your actions are an inspiration. I wonder, though, did the Ascendant Magus inadvertently help us by attacking the royals? Vale, esto es todo como lo que sabíamos. Vale. Go. Tell Arabelle. She'll make the arrangements. Vale, el rey supremo Emeric, la reina Eiren y el príncipe Inskar han luchado juntos contra el gran mago ascendente. Did they now? I can't wait to hear the entire story. I am surprised they didn't make use of the wards protecting No puedo Memorial esperar Hall. a escuchar la historia completa. Estoy sorprendido de que ellos no hiciesen uso de los wards, que eran los, no me acuerdo lo que era, para proteger el Memorial Hall. Preparamos el sitio para mantener los delegados a salvo a través de habladuría de paz. No sé cómo traducir eso. La magia del gran mago ascendente ha roto las custodias, casi derriba todo el castillo. Yes, I saw his power firsthand at Castle Navir. And Valencia explained that he somehow drew power from the volcanic vents that no entiendo cómo Bethesda todavía no ha sacado un parche corrigiendo todos los todas las conversaciones que faltan en español. Por una cosa es que falten en libros, pero que falten en misiones, cosas sin traducir, lo veo muy mal por parte de Bethesda. A ver, muy mal, El gran mago ascendente era el conde Damar de Fort. Damar de Fort? Hey! Astonishing! I was certain the Magus was going to turn out to be one of the Monards. Tell me, what of this mysterious Ascendant Lord you encountered beneath Castle Navir? Did you learn anything Está destrozando el empapador, le pongo con empapador de gente. Cago en la madre que la madre. Chica, ¿qué haces? Ven aquí. Ven aquí. Ven. 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 Sabes que está haciendo mal, ¿sabes? Ven. Ven. Vamos. Aquí. Ven aquí. ¿Dónde? Ven. Déjate, no me deja. Ven. Toma, ven. Ponte aquí. No quiere. Ordenó el gran mago atacar el islote de todas las banderas, pero nunca lo vimos en el castillo. Cowards like that let others do the fighting for them. I imagine he's in hiding, fearing exposure and seeking a way to rebuild his forces. I suspect the Lord will remain in the shadows for now. Stay vigilant. Inform me if you learn anything more. Vale. Está, ¿no? A todo ya. Vale, tenemos que volver a la mansión Mandragon. A ver si hay algo activo por ahí. Hay actividad, ¿no? Estos los tengo todos. Esta parte la tenemos toda, tío, hecha, ¿eh? Toda, ¿eh? Completa. 100%. Vale, este está activo, pero esto lo tengo ya. Está todo completo, tío. Pero da menos, tío.
Para la mazmorra esa pública y todo. Es aquí, ¿no? Es que no... Ah, vale. Es que a veces que no veo la misión ahí. ¿Y si dónde está? Cambia la resolución a 1080. Se ve igual, bueno, se ve bastante bien. La ha cambiado porque... Es que por lo menos esta semana. Esta semana... con la ola de calor con temperaturas cercanas a los 40 grados, es que ni subiendo los ventiladores de la GPU, tío. Aparte, mi monitor es de 1080. Y estoy grabando a 1080 y estoy retransmitiendo a 1080, o sea que... ¿A qué cojones vamos a retransmitir a 1440 si se ve bien así? Que así. ¿Qué pasa? Bueno, no puedo hablar ahora. Se calienta menos, obviamente. Cuanto menos resolución, menos gasta. Y el cabo en la madre que la parió. ¡Iri! ¿No? ¿No? No. He destrozado el empapador, gente. Ah, se lo voy a quitar, tío. Se lo voy a quitar, gente. Lo siento mucho, pero esperaos un momento que se lo voy a quitar porque es que si no se va a comer el plástico, las cosas, las mierdas. A ver. No. ¿Eh? A ver. Más cabreo, ¿eh? Gente, lo siento mucho por las interrupciones. Lo que tiene es ser padre de cachorro. Cachorra. Chorrita. Ay, señor. Normalmente cuando hago directo se me pone aquí... ¿Sabéis lo que pasa? Que es porque estoy con el ventilador. Si estuviese con el aire acondicionado, cuando está con fresquita, se queda sopa, tío. Lord Bacaro quiere organizar una celebración en el Palacio de Gonfalón y quiere que tú hagas los preparativos. Otro título que es otras frases que están, otro diálogo que está en inglés. ¿Qué ha pasado? Ha salido algo de An excellent idea. Tell the delegates Lord Bacaro dearly hopes they can attend a gathering at Gonfalon Palace. If anyone hesitates, use your charms to convince them to join us. Meanwhile, I'll throw something together. Vale, ¿dónde puedo encontrar a los líderes de las alianzas? Royals, no concern for their own safety. They each went off in search of a diversion. High King Emmerich to the temple, Queen Irene to stroll the harbor, and Prince Ernskar to the inn.
El recadero nos mandan ahora, gente. Madre mía. Vale. ¿Cómo vas a preparar tan rápido una fiesta en el Palacio de Gonfalón? Leave that to me, dear. I'll send Jacan to round up our 3 brave captains and put them to work. It'll be all hands on deck, as it were, but I think we can manage. You just make sure the Alliance leaders attend the party. Vale, ¿crees que algunos líderes de las alianzas rechazarán la invitación? These royals are a stubborn lot, or hadn't you noticed? I can never predict what they will do from one moment to the next. Remind them these peace talks are imperative. If that doesn't work, tell them the other 2 accepted your invitation. ¿Quieres que mienta a los líderes de las alianzas? Sometimes a few untruths are required to grease the wheels of Bueno, que si diplomacy. algunas veces se requiere tal, no sé qué. La rueda de la diplomacia, la realeza correcta a través del no sé qué. Bueno, bla, bla, bla. ¿Cómo vas a preparar tan rápido una fiesta? Lo he hecho ya, ¿no? ¡Epa! Bueno, a ver, vámonos de aquí. La gente. Está que muera hasta el cable. La cabrona. No puedo bajar ni el cable. Tengo que estar. El cable del auricular, gente. Como cuelga hasta abajo, llega. Vale, están todos por aquí. Vale, a ver. Uno está aquí. Ah, bueno, uno está pegado a mí. ¿Por dónde? No sé. Pero está pegado a mí. Ah, por este camino. Ahí delante. Rey Supremo Emerick. Vale. Vamos a ver. El templo de los vientos. Magus Slayer. To what do I owe this pleasure? Asesina de magos. No te llaman ahora. Have I thanked you yet for all you've done? Otro texto Not en just inglés. for the alliances and Lady Arabelle, but for me personally. No? Well, te he agradecido thank you, my friend. todavía por I don't know many todo lo que he people who hecho. could have beaten the No Ascendant solo Magus. por But las what brings you to alianzas the y temple? Lady Arabelle, pero para mí personalmente, ¿no? Bueno, gracias, mi amiga. Y no sé cuánta gente quien tendría que golpear al mago ascendente o algo así, no sé. Bueno, eso está en... Bueno, da igual, más o menos. Pero ¿qué te trae al templo? Vale, Lord Bacaro te ha invitado a asistir a una celebración. Another royal function. I'm getting tired of those ghastly affairs in most cases. I was just considering heading home. Queen Maria must be missing me terribly. Unless... Is the celebration in my honor? It's bad form to refuse such parties. Vale. Pues sí, claro, bueno, para ti y para los otros líderes de alianzas. Se va a celebrar en el Palacio de Gonfalón. Irene and Ernskar? Well, I can't allow them to attend and not show up myself. And I guess I do owe them something of a debt, too. They did help us on Amanos and at All Flags Castle. All right, I'll attend Lord Bacaro's celebration. No, esta vez no es por la perrita, es por mí. Voy a tomar la pastillita. La pastillita para la ansiedad. Vamos ahí. It seems I'll need to pay more attention to the Sisters Archipelago in the future. My negligence allowed treason to fester and bloom unchecked. Parece que necesitaré pagar más atención al archipiélago de las Sisters en el futuro. Mi negligencia permitió... no sé qué. ¿Cuántos? ¿Qué? Para cambiarlo ahora. Eso cambiará ahora.
Pero suficiente... Grim tampoco. Debemos celebrarlo. Te veremos ahí, en la bahía de Gonfalón esa, ¿no? Lo que sea eso. ¿Cómo se ha averiguado que el gran mago ascendente es el conde de Tamar? ¿Vas a castigar la casa de Ufol? I will need to treat that situation delicately. Until I can prove one way or another that Duchess Alea was truly ignorant of her brother's plot, I can't in good conscience reprimand the entire house. Still, I don't take treason lightly. Vale, al menos el conde de Tamar no puede volver a amenazarte. No, but we didn't exterminate all of those Order bastards, and their so-called Ascendant Lord is still loose. I have no doubt his rogue knights will rise against us again. I'll withhold judgment on the Duforts until my daggers investigate, though. Vale, tío. Vale. You talk to High King Emmerich so easily. Have you ever read some of his writing? He's actually a very talented mira, una conversación de Isabel. A ver, si tenemos alguna conversación nueva. How can I help? ¿Cómo estás, I'm at cariño? your service, of course. I wouldn't have offered you my service if I didn't trust No you. dice nada, I'm ¿no? in your service. What would you ask of me? Supongo que en futuros parches meterán más conversaciones, ¿no? Bueno, a lo mejor si voy mejorando cada vez más la relación. Supongo que cuando terminemos la expansión mejoraremos más la relación. Es que no puedo estar así. Bueno, normalmente hago los directos últimamente con el aire puesto. Entonces aquí cierro aquí para que no se vaya a ningún sitio. No sé dónde está, tío. Espérate, déjame. Voy a tener que poner aquí la botella de fuera. La mitad. Estate quieta que lo tienes todo. Venga. Pues hay una caja. ¿Veis la caja? No, no la veis. ¿No? Espérate. Me pongo una caja ahí para que no pase por la puerta. Que me la pillé para poner mira el cable. Mordiéndome el cable, tío, de los auriculares. Para que no entre al balcón, porque mi balcón, lo que es la barandilla, es de rejilla, o sea, es de aluminio, pero es de barrotes, ¿vale? Pero es de barrotes hasta abajo. Y entonces cabe por la barandilla y se puede caer. Se puede caer y es un trozo del piso, gente. Entonces le pongo eso en la ventana para que no pueda pasar al balcón. Como una barrera, vaya. Vale, tenemos uno justo aquí. Vale. Vamos a ir por aquí. Y el otro está en lo de las cartas. Que no he vuelto a jugar, gente. Hombre, ahora para la expansión tampoco me apetece mucho jugar, la verdad. Pues es un juego de cartas bastante... quita bastante tiempo. Well met, friend. Come have a drink with me. After the battles we endured,
I was hoping to find a celebration. Unfortunately, this inn is as dead as the elk served at the Skull King's table. Have you come to drink with me, perhaps, my friend? Ya se ha cansado. Ya están mis pies. Específicamente, no. Lord Bacaro te ha invitado a asistir a una celebración. Well, that's a welcome bit of news. Even a party full of royals and nobles has got to be better than this place. Wait, will Emmerich and Iron be in attendance? If they decline the invitation, I probably should as well. Vale, pues la reina Eirin y el rey su primo... Su primo, he dicho yo. Y su primo. El rey y su primo. Y el rey supremo Emmerich han confirmado su asistencia a la celebración en el Palacio de Gonfalón. And it seems I have no other choice. I will attend Lord Bacaro's celebration, and if the festivities evolve into more serious conversations, perhaps I will even listen. Vale, nos veremos allí. I'll see you there, man. Wait until the Skull King hears what he missed. Raging storms, a deadly jungle, a battle against near hopeless odds at an ancient castle. ¿Crees que el rey Scaldo Jorun estará decepcionado de no estar aquí para todo esto? Well, maybe not about the storms. Absolutely. He was an adventuring bard before he took the throne of Eastern Skyrim. He's not as ancient as Emmerich, and that old lion enjoyed Entonces, ¿piensas quedarte para esperar a que se reanuden las conversaciones de paz? At least. As long as nothing else out of the ordinary happens, I'll stay. At least for a while. The weather here on High Isle is so much nicer than what we have in Windhelm. I can do without the cold and the snow for a little Será longer. Ventalia, ¿no? De viento, Windesville. Puedo pasar un poco más de tiempo en esa nieve. Vale, nos queda uno. ¿Quién nos queda? La reina, ¿no? La reina Eirin. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Pasar por el puente. Cuidado. Ah, debajo. Hello, friend. Looking for me? Hola, guapa. I've always loved the sea. Comes from growing up on Somerset, I suppose. But what can I do for you, my friend? Don't tell me there are more rogue knights threatening High Isle. Vale. Ahora mismo no. Lord Bacaro te ha invitado a asistir a una celebración. A party? Just another excuse to get me and Emmerich in the same room? Oh, very well. If we could face unprecedented danger together, we can probably survive sharing a few drinks and some food. And where will this gala event be held? Vale. La celebración será en el Palacio de Gonfalón. That's probably for the best. It's close by. And All Flags Castle was quite a mess after the battle with the Ascendant Magus. It will take Lord Bacaro considerable effort if he plans to make it ready for the conference again. Vale, nos vemos allí. Most of the belongings I brought along were lost when the Perfect Pounce sank into the sea. I wonder if I can find any suitable attire on this island. Breton tastes leave something to be desired. What am I thinking? This outfit is perfectly fine. ¿Hablaste con el rey supremo Emmerich y con el príncipe Inscar antes del ataque de al islote de todas las banderas? We did not discuss peace, if that's what you're asking. We disagree on important issues, which is why diplomacy usually begins with social occasions. Banquets, balls, hunts and the like. Rarely do they involve fighting for your life. Vale, ¿de qué hablasteis? We regaled each other with tales of how we survived the shipwrecks and our adventures on Amanos. I believed Emmerich was past his prime, no longer the great hero. And Ernskar struck me as young and brash. Esta la mejor de todas. I now have a different perspective. The stories I've heard about Queen Irene are incredible. I wonder if even half of them are true. Grande Isabel.
Me adelanto, me adelanto, me adelanto. Me la pico, me la pico, me la pico con este. Vamos. Ah, mierda. Joder. Vale, no sé por dónde estoy yendo, tío. Me he perdido. ¿Por dónde estoy yendo? ¿Es aquí? Ah, claro, aquí era el palacio. Vale, pensaba que tenía que ir a donde antes, a la mandrágora esa. Has encontrado un libro de historia. Y de la alianza de salto de la daga. Daggerford. Tenéis, lo queréis leer. Vale. Bueno. Ya, Carl, ¿qué pasa, colega? Cuánta peña hay ahí, ¿no? Con esto de poner todos los nombres ahí, tío. Afea un poco esto, ¿no? Para allá. Lord Bacaro may have proclaimed that this was a celebration for the Alliance leaders, but everyone came out to see the hero who saved All Flags Castle. I'm impressed how fast the word got around, even if I may have had something to do with that. ¿Hay algo más que te preocupe? Claro. Just wanted you to know. I worked it out with Lady Arabelle. She considers my debt to her paid in full. I think she may have confused me with you, but I'll take it any way I can get it. So go in and enjoy the party. Vale. I'm sure I'll see you around. Esto, tío. También es tu celebración. I put on a few disguises, sure. And I'm glad everyone's safe. But all this hero stuff gives me a rash. I'm not supposed to attract so much attention. Anyway, Lady Arabelle wants a word with you before she starts the main event. Buena suerte, She's waiting inside. Voy a ir a hablar con Lady Arabelle. Nothing is certain until it happens. Not my finest work, but I think this venue will do. Creo que voy a quitar... Bueno, a ver, ahora ya es el final del juego, ¿no? Creo que voy a quitar lo de los nombres, tío. Esto es que queda muy feo, tío. ¿Dónde estaba esto? Interfaz, ¿no? No. Era... Nombres flotantes. Es que lo de... ¿Qué es lo de mostrar y resaltar, tío? Si está herido, ¿no? Que me lo marque. Herido u objetivo. ¿No? Yo qué sé. Ah, mira, me marca... Claro, los que son objetivos me los marca, ¿no? ¿Veis? Así está mejor. Ah, no, me marca, vale, al pasar por aquí encima, ¿no? Mejor. Bien. Y luego los que son jugadores sí que quiero que me los marque para diferenciarlos de los enemigos y todo eso. I see you convinced our royal guests to come to our little gathering. Well done, dear. Now for the tricky part. Persuading them to stay for Lord Bacaro's talks. After so many perils, I suppose I couldn't blame them if they decided to leave. Vale, los líderes de las alianzas han accedido a asistir a la fiesta y quiero que se quedarán para las conversaciones de paz. Excellent, dear. ¿Hemos terminado? You saved Emmerich and the others from the Ascended Order and ended the threat of Yo the pensaba Magus. que había que derrotar Plus, al... you salvaged the talks and restored the hope for peace. Porque derrotamos al gran mago, pero no al jefazo ese, ¿no? Day as much as anyone's. ¿De los inquebrantables o de los ascendentes? No me acuerdo cómo se llamaba. El de la orden. Vale. Sí, hemos puesto fin a la amenaza del gran mago. Bueno, no sé. No sé si habrá alguna...
Uy, casi hemos subido al 50. Vamos aquí para celebrar la llegada juntos de los 3 grandes líderes y mostrar nuestra apreciación por el héroe, la heroína que salvó a los delegados y mantuvo la paz y no sé qué, no sé cuánto. The Old Merry Dominion thanks our hero and promises to participate when the talks resume. The Ebonheart Pact wholeheartedly agrees. As does the Daggerfall Covenant. 3 cheers for our hero and for Lord Gracias, Bacaro. gracias. ¡Hurra, hurra! Well said, High King. And well said, Queen and Prince. Venga, ¿dónde está la cerveza? Begin. ¿Es ahí esas squads, tío? Sí, tío. What a party! Lots of fancy people here. Ah, porque es compañera nuestra también, pero bueno, como no la tenemos ahora. Anyone's pocket or anything. Claro, ella va a su bola, por ahí. I'm not going to get in the way of that. Unless you want to see what's in Emmerich's pockets. ¿Te has jactado conocerme? Será, te ha jactado, ¿no? Of course. Some people seem skeptical that the same person who rescued the Alliance leaders and killed the Ascendant Magus also personaje me mola chased mucho down también. sheep magic to look like people. But that's part of the fun. Now go O sea celebrate. You've que creo earned que era it. más propio Isobel, ¿no? Que estaba metido en lo de aquí en lo de los nobles y todo eso. Ah, pues ya está, gente. I knew at the moment I saw you, dear. This one has spirit. This one has the heart ¿Qué of pasa, a hero. máquina? ¿Cómo Not estamos? too unlike what Buenos Emmerich días. saw when he first looked at me. You know I appreciate all you've done, my friend. ¿Qué vas a You hacer can ahora, call on Lady me for Arabelle? help whenever you need. No rest for the weary, dear. I need to help Lord Bacaro restore All Flags Castle for the peace talk. Claro, es como que Improve queda figure algo out más. what other gente. traitors beside Count Claro, Damard dice, are looking about. And of quiero para el course, I castillo need to para keep lo the de las delegates conversaciones de safe. paz, que es lo que se va buscando desde un principio, pero no hemos llegado ahí. Hemos llegado hasta la fiesta, la reunión esta, pero no hemos llegado a las conversaciones de paz. Y que están todos de acuerdo, pero ¿necesitan más ayuda? Not right now. Por ahora The mismo. captains and Koska have agreed to help guard the delegates, but the rest is all paperwork Vale, and porque dice que esto es supervision. papel de When supervisión. the peace talks get underway, I'll send for you. Ah, If you're cuando las still conversaciones de interested paz in se helping, pongan en of course. marcha, enviaré a No buscarte. pressure, dear. Si aún tienes interés en ayudar, por supuesto. Sin compromiso, cielo. Podría convencerme. An excellent answer. I must write that down. I expect that my notes will make an excellent el basis for the detective next Investigator Vale novel. I must send them off to Acerca the de eso, author ¿has at escrito tú los once. libros de Detective Bane? Let's just say the author is a very dear friend of mine. Why, I would even go so far as to admit I know her as well as I know Pero estas myself. conversaciones son opcionales, And that porque is la quite misión ya positively me all I la intend to hace share pillar. on this topic. Now go mingle and accept the adoration of the crowd. Vale. Pues... No, es que hemos terminado. O sea... Guía de la zona. 30 de 30, ¿veis? Gran aventurera de Isla Alta. Pero de aquí me han quedado misiones, que yo no sé estas misiones cómo hacerlas. Quedan 3 misiones ahí. Sangre, libros y acero, secretos y sombra. Derrota al caballero... No, 4. Derrota al caballero sable. Estas misiones, yo no sé dónde están. Vale. Este está hecho. Esto me falta... Los respiradores volcánicos, faltan 2. Vale, y tenemos todas las misiones principales, ¿veis?
Pues nada, esto ha sido una misión sin luchar, sin nada. O sea, que una misión de reunir aquí a toda la peña, hablar con ellos y poco más. Fighting alongside each other, all well and good. Attending a party together, sure, with civilized people. Yo pensaba que teníamos que derrotar porque había uno más, ¿no? Estaba el gran mago, que era el traidor, pero luego estaba el otro, ¿no? El jefe de los inquebrantables esos, o de la organización esa, de los ascendentes, gente. No me acuerdo. Claro, porque había otro más en el ajo. Jefazo. Habrán dejado para una segunda parte, tío. Es que todas las expansiones terminan. O sea, no sé si es que tienen pensado meter más contenido de la expansión esta, no creo. No suelen meter más misiones. ¿No crees que haya ninguna posibilidad de que las conversaciones de paz tengan éxito? What do I look like, a soothsayer? All I know is that peace has powerful enemies. Every day people tell me that if we press harder, we can make good on the blood and treasure we've spent. Dictate terms from a position of strength. Vale, no tienes por qué escuchar a la gente que te dice que sigas luchando, ¿no? I'm afraid I do. If I decide to ignore them and hold my ground, there's no promise Irene and Yoren can do the same. Peace is only possible when everyone sees there's no more to be gained from war. Still, if others are willing to try, so am I. Lo primero siempre es el diálogo. We won the day, my friend, and I learned a valuable lesson. Sometimes the enemy of my enemy is my friend, or at least a helpful acquaintance. And if the peace talks do go on, ¿crees que tendrán éxito estas conversaciones de paz? In good faith. Who knows? Will ice melt in the cookpot? That's a certainty. But the thoughts that run through the minds of the rulers of Tamriel, those cannot be fathomed by even the most brilliant sage. ¿Lo vas a seguir? But I will send word to my father, ask for his advice. Mostly. But he wasn't with us on Amanos or at All Flags Castle. He didn't fight side by side with the lion and the eagle. My father doesn't expect much from these talks. I'm not so sure. If the talks do take place, I'd love to surprise him. Vale, tío. I think I can bear this Breton paradise a little longer. Consider it my way of acknowledging everything you did for us. For me. If you could go out of your way to save 3 foolish royals, then I can try to find common ground with my enemies. ¿Crees que estas conversaciones de paz tienen alguna probabilidad de éxito? There's always a chance. As long as Lord Bacaro can finalize the necessary arrangements, we have an opportunity to put an end to terrible suffering. What sort of queen would I be if I did not do everything in my power to see this through? ¿Crees que el príncipe Inscar y el rey supremo de MERC piensan lo mismo? I must assume so. Why else would they be here? They are honorable leaders despite our differences and the terrible war we're engaged in. I believe they want what is best for their realms as well as mine. Hola, sombras de la misma. Beyond that, we shall have to wait and see. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas? I don't want to help people just to make them grateful to me, but if these are the sort of parties adventurers get to attend, I definitely won't complain. ¿Qué haces por aquí todavía? Where better to find a ship than in Gonfalon Bay? I'll get passage on one of them. Until then, I'm helping people. Yes. I started by singing rats off a galley. It's a small start, but now folks are coming to me with their problems. Comencé contando las ratas de una I'm making a galera. name for myself. It may not be much yet, but I crafted it myself. El temerario. Este era uno de los delegados, ¿no? Yes, this hicimos la misión de los delegados. I had no idea you were a large diplomat too. Los 3 borrachos, ¿se acordáis? Mucho trabajo, pero bien. Aquí hace un calor que flipas, tío. That is very strong diplomacy. I wish I had thought of that. ¿Cómo va el intercambio cultural? Oh, very good. Tanilan and Ulganar said my diplomacy was so strong, they didn't need to be diplomatized anymore. ¿Contra quién más has perpetrado tu diplomacia? Everybody in town.
Sailors, merchants. Hasta Valencia. I feel a little out of my depth here. So much trouble came from the medallions I prepared. And then the magical wards I helped raise at Memorial Hall failed to stop the Magus. Now I'm supposed to turn my efforts to diplomacy? ¿Qué te preocupa, Valencia? A ver, I am no diplomat. Up to now, my task has been to support Lord Bacaro and Lady Arabelle with my magic. I understood what they needed and how to craft it for them, but I know nothing about negotiating. I don't understand why the guild has sent me. There are other mages with more experience, such as Varnus Galarian or anyone. They would be better negotiators. Ah, that's the point, isn't it? My role here isn't to negotiate, it's to speak honestly and keep an open mind. That I can do. Vale, guapa. Bueno, ya me he cansado de hablar con la peña. Vale, vamos a hablar con el capitán. After a shipwreck, imprisonment, and dangerous battles, Zaji has earned a little time to relax. And perhaps some recognition for his bravery and skill, yes? Zaji is the hero of the day. After long sunny days and tender nights, filled with song, drink, and love. Or so Zaji hopes. Since Queen Irene has no one else to look after her in these islands, tienes trabajo que hacer en el brinco perfecto 2. Himself that is a task better left in Cascar's claws. Who will look after Queen Irene if not Zaji? And Lady Arabelle insisted we help guard the delegate anyway, so what does this want to do? Zaji can only hope his devotion is rewarded. Vale. La capitana Kalin. La druida Odrin. Venga, vamos a hablar con todos, gente de todos los importantes. Ya que estamos, terminamos la historia bien, ¿no? Así hacemos un repaso de todo lo que fuimos haciendo, secundarias incluidas. ¿Qué vas a hacer ahora, Capitana Kalin? I'm not going anywhere until High King Emmerich finishes up what he came here to do. That's fine with me, though. It'll give me time to sign on a crew and put Nereid's song in proper shape. Vale, ¿piensas quedarte con el canto de la Nereida? Lady Arabelle insisted, and the Duchess doesn't seem opposed. Still haven't decided whether to rename her. There's a lot of luck tied up in a ship's name. Oh, and while I'm here, I agreed to protect the delegates. I could use the extra gold. Casca. Good thing I didn't eat you on that Aminos beach, Walker. This all would have been a lot harder without you. And no, I don't really eat people. That's just Senshrat. ¿Qué harás ahora, Casca? That's fine. That depends on Queen Irene. We're staying in Gonfalon Bay as long as she is, but that suits me fine. We've got a new ship and a new crew to break in. And I'll be keeping an eye on Zaji, as always. Vale. Ahora la druida esta también. Well done, my friend. What you accomplished here, what you prevented. We all owe you so much more than our thanks and well wishes. If there's anything you ever need from the Stone Lord Circle, you only de need la to ask. putrefacción, no. La corrupción, ¿no? Que había allí en la arboleda. ¿Han vuelto las cosas de la normalidad de la arboleda de la sabiduría pétrea? More or less. Nature has a way of doing the unexpected, but that's part of its grandeur. The spirit of the grove has become more of a partner than a tool, and I am glad of that. You helped make that possible. The Circle will never forget that. ¿Y qué hay del volcán? ¿Han averiguado ya los druidas cómo dejarlo inactivo? No, not yet. It's like the very rock refuses to talk to us, and we're the Stone Lord druids. I've been busy getting the grove settled, but I think I'll offer to help with the investigation into the lava vents and the volcano. It's the least I can do. Vale, guapi. Delante de la Roslen, esta no me acuerdo de quién es. Tampoco. La Jimila, bueno, estos ya son menos importantes. Jakar, vamos a hablar con Jakar, que con este sí que quite an impression, my friend. Too bad for you. Now all the important people know who to call when they need something done. You'll never have a moment's rest, you ¿De verdad te poor marchas, tío? bastard. I really am. But you know me.
I lay low and some sort of trouble still finds me. I'm like one of those lodestones, I guess. Entonces, ¿se acabaron los trabajos para Lady Arabel? Don't get me wrong. Lady A is great, and she pays well. But I need to draw the line at acting respectable, of being all heroic. I'm a thief. I've got an image to think of. But I'll never say never. Do that, and fate intervenes. Vale, tío, vámonos. Se acabó. Ah, salgo por aquí, hay una explosión. Revienta todo. Hola, Soulfly. Vale, vamos a hacer un repaso. A ver cómo ha quedado la situación. ¿Lo que era? El gremio. Vale, vamos a hacer algo que esté en el mapa. Vale. Veamos. Bueno, esto es lo de por la gloria. Esto está en todos los sitios, no es misión de aquí. Joder, tío, es que estos están inactivos, macho. Mira, esta me falta, esta mazmorra. Vamos a hacer esta mazmorrita, ¿no? Me falta un librito. ¿Solo un libro, tío? ¿Me falta? A ver, libros. Sí, sí. A ver. Venga, vamos a hacernos, pues, intentar el 100%. No creo que podamos hacerlo por lo de los combates que faltan y tal, pero... Vale. Porque si no el directo se queda muy cortito. Ya el que se quiera ir, se puede ir. Ya no quedan misiones, ¿eh? Vale, era... Lo tengo marcado aquí, ¿no? ¡Epa! Yo soy a nivel 50, tío. Ya la polla. Estar por aquí. Estar por esta zona. Está marcado aquí. ¿Dentro? ¿Esto? No creo que esté aquí dentro un libro, ¿no? Ha marcado aquí, tío. Estará adentro, ¿no? Vaya. Tiene que estar adentro. Es que me marca aquí. Vale, esto tiene para subir, sí. Para bajar también. Es esto. Triunfos de un monarca, capítulo 10. Vale. Bien. Cosa menos. Maestre Irin. Hola, Irin. Ah, vale, este era el de la misión de Ascuas. Grande. La loquita de Ascuas. Me recordó mucho Ascuas a la de Mass Effect Andrómeda, tío. La esta. A Sari. Está también como una chota. Ivy. Adiós al que se vaya.
Ah, mira, ¿ves? Así solo sale el nombre de este, no sale el del compañero. Vale, vale, es que si no, de luego se ve todo por ahí, por todos los lados, tío. Vamos a ver. Aquí tenemos... Esto es una mazmorra pública, ¿no? Podemos hacerla. Vamos aquí. De Morrowind me quedaban 3 misiones todavía. Ah, pero como esta es la novedad, vamos a hacer todo lo del DLC. ¿Misión? ¿Qué misión es? Ojo. Hey there, over here. Vale, esto debe ser una de las misiones de estas que me faltan, ¿no? Del grupo de la nobleza esa, ¿no? El escudero Ryan. An adventurer. Mira, qué gafita lleva. Thank every single divine you're here. I'm a squire without his knight, and she needs our help. ¿Qué está pasando? Dame Matic and I are on a quest to slay the blood mage who resides within this ancient edifice. I did extensive research to ready us for the trials ahead, but she forbade me from entering the fiend's lair now that we're here. ¿Por qué no quería que entraras en la torre? She has a rather unique style of mentorship. However, I fear confronting the villain and utilizing my research may be difficult for one person to do alone. If you're going to take the boat over and I follow, surely she can't fault me for that. Entendido, muy bien, escudero, te vienes conmigo. Excellent. I do so hope we'll see an efficacious outcome to today's events, and that Dame Matic is safe, of course. Vale. Al parecer esta misión están relacionadas pues con las mazmorras o cosas que nos quedan, pues. No parece es un caballero de información. Ah. Yes, I have heard that sentiment before. It was my use of expensive words, wasn't it? Dame Matic has been an able teacher, and I'm a fair hand with a blade. But my mouth and my mind are my greatest weapons. ¿Seguro que quieres ser caballero? As sure as the light of Magnus rises upon the face of Nirn each morning. I've wanted to join the knightly order since I was a child at my father's knee. Dame Matic was good enough to take me into her service. I'll do her proud. You'll see. ¿Qué es este lugar? An excellent question. We stand before the spire of the Crimson Coin, a relic of a bygone era, the time of the Breton coin barons. The sisters have been owned by many groups over the years, sold and resold by townsfolk on the continent. ¿Y quién es este mago que buscas? I have only an educated guess, but my guesses are usually pretty good. I believe the Spire's ruler is none other than Jacquard Castle, Archmagus in service to House Guimard some 1,000 years ago. Sí, pero ¿cómo es posible que el mago sea tan viejo? He could have prolonged his life any number of ways. My best guess is some form of mystical prolongation, commonly called lichdom. My research indicates he has invested his soul in a powerful phylactery. Further study is obviously indicated. Alguna forma de prolongación mística o algo así. Bueno, bla, 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 bla. No parece un caballero en forma. Ya lo he dicho. Ahí está. Bueno, al lío. Tenemos misión. Misión y mazmorra. La pública. Y ahora un montón de peña. There's no profit in this. Away with you! Blast! This isn't over. Vale. RADEON! And you've brought help. Thanks, Dendar. Many greetings, traveler. Me mola el traje que lleva, tío. Glad RADEON didn't listen to tío. me. Shows he's coming out of his shell. I just know beneath his mousy visage beats the heart of a poet. Plus, we could use your help against that damn blood mage. ¿Era el mago de sangre con el que luchabas? Just so. That scoundrel is an ancient spellcaster, a cruel bastard that's clung to life in this old tower for centuries. That reign of terror will end today, if I have anything to say about it. Si es tan viejo, ¿por qué atacar la torre ahora? Blood Mage Castle has been a scourge across the Isles, and of late his raids have become too much to bear. His minions have collected piles of booty for his dark vault.
The head of my order himself charged us with ending this fiend's life. Vale, ¿cómo podemos ayudar? Oh, that bastard is more dangerous than I El bastardo es expected. más peligroso I'll que keep him busy de while lo you que two esperaba. even our odds. Rayan holds the key. He was Mantendrá the one that came up ocupado with the plan for our mientras assault. tú It'll be a tremendous night one o day. vosotros dos. Stand our guide your arm. Bla, 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 bla. Buena suerte. Follow me. Let's get started. Venga, vámonos. Por aquí tengo que tener un... Esto. Hostias, hay minibosses aquí dentro, antes. Míralo. Ah, vale, eso es la otra misión que me falta, ¿eh? A ver. Esta, ¿veis? Esta es... Esta, sangre, libros y acero. Caballero, y luego estaba esto. No sé, bueno, faltaba una cosa. Eso lo he visto yo en algún lado. Todos los bosses, eso creo. It was so good to see Dame Matic in fighting form. She's gone after the Blood Mage. Sí, ¿cuál es el plan? The tower itself is a conduit for the Blood Mage's power. The heart of the tower is his dark phylactery. He's invested his soul within this mystical construct, so violence to his physical body will not be enough to end his dark reign. Así que tenemos que destruir el corazón de la torre para matar al mago. I can see you are no stranger to inexplicable arcane phenomenon. Together, we will construct a symbolic weapon that we can use to smash the phylactery. Normal weapons like hammers wouldn't make a dent in this thing. ¿Cómo lo hacemos? First, we gather materials from the tower grounds. They'll be sympathetic foci for the dark power Blood Mage Castle wields. Once we have the materials, we imbue them with gore from the heart. Then, well, smashy smashy. Smashy smashy. Pumba pumba han puesto aquí. Construir el arma y destruir la filacteria. Manos a la obra. I've extensively studied this ruin. The spire's statuary gardens should be littered with bones from ancient rites. A large one, possibly a femur, would be a good handle for our sympathetic weapon. Most of my life, really. I've been her squire since I was first able to hold my own sword. It was an inspiration to see her in fighting form, wasn't it? Es una caballera algo inusual. I've learned a lot from Dame Maddox's unorthodox leadership approach. She firmly believes in pushing squires to better themselves. As she likes to say, I'm not sure, Captain Kid. Figure it out. She was ill for some time, just a short while ago. Past it now, I'm sure. But she's such a vibrant force, on the battlefield or the stage. It was a blow to see her barely able to... Let's head to the sanctuary on the northwest side of the... Hostia. Should be plenty of bones to work Me with tira la there. pista. ¿Señuelo? Okay. Úsalo para añadirlo a tu colección. Curioso. Esa Rebequita guapa. Puro negro canario. En estado puro. Gracias por esos bitazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días por la mañana. Es una hora menos en Canarias, ¿no? Las 11. Aquí van a dar las 12 y hace un calor que te mueres. Y en las Canarias no hay ola de calor, ¿no? Estáis bien ahí, ¿no? Por Dios, podéis pasar por el canal de Puro Nervio Canario y por el de Multiperepe. Lo vais a pasar genial, son amigos míos. Así que ya sabéis, no tardéis en ir y hacerle mínimo follow. Aquí nos morimos. Ah, sí, que hay calor. Vale, vale. Ah, que son estatuas, tú. Vale. ¡Hostia! Una gárgola. ¡Au! Gárgolas a mí.
Quarry estáis hablando, ¿no? Sé que vosotros dos habéis jugado también, pero vosotros, bueno, sí, he jugado los dos juntos a los juegos de Dark Pictures, ¿no? Jugador. Pero, hombre, este si os esperáis lo podéis rejugar, porque creo que sacan la actualización multijugador, creo que la sacarán dentro de un mes o así, creo que dijeron. La de Quarry, estamos hablando de Quarry, gente. Yo no lo he jugado todavía. Now we need a head. I suggest we make for the prison warrens on the north side of the tower. We should find an executioner's block we can use. Vale. For the hammer's head, I suggest we go to the prison warrens. An executioner's block would be perfect for what we have in mind, macabre though it may be. Vale, sé que esta arma estará hecha con un hueso y un bloque de cortar. Not exactly traditional, I know, but these objects are soaked in the dark aura of this place. They should prove able vessels for the tower's power. And they'll smash the heart without fail. That's important too. Interesante. Hacia raya. Es con la entrada. No está en Game Pass el Quarry ese, ¿verdad? No ataques, que le iba a hacer un sigila. Maldito. A ver. ¡Hostia! ¡Las estatuas! ¡Salte! Vamos, que se los carguen ellos, gente. Así que no tiene experiencia de gratis. No, grasa, no. No me vale. Oh, este juego lo está petando, ¿no? No te creas. No le veo mucha audiencia a este juego, A ver, lo está petando en el sentido de que lo está jugando mucha gente, pero no lo está petando en cuestión de streamings. ¿Vale? Es un juego que está muy bien adaptado para poder jugarlo solo y con gente. Tiene mucho contenido. Let's find that mill, which I believe lies southeast of the tower. We'll need the waters around the spire flowing again if we're going to finish the weapon. ¿Por qué necesitamos hacer correr el agua? Well, binding the parts together won't be a problem. The real question is, how do we imbue it with the heart's power? My research indicates the tower's energies flow into the water course nearby. Let's go. Aquí hay como un boss. A ver, ¿por qué? Estoy... Es que habían varios bosses marcados, lo del Skysar y tal. Ya, vamos.
Se la cargan. Cojo la otra. Vale, el mini boss hecho. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que volver? Y al molino. Es que he venido por aquí, ¿no? ¿Estamos en la misma misión, gente? Sangre, libros y acero. Es esta, ¿no? Ya me pasó ayer que cambié sin querer las misiones. ¿Dónde está la misión? Ah, aquí. Sí. Hola, Saltas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa? Calurosos días. Te pongo de fondo, señor Jofo. Muchas gracias. Aquí vemos el... Está ahí la Skyzar. Cuidado con eso. Vale, ¿y cómo entramos ahí? Esto es un laberinto, ¿no? ¿En serio, tío? Quiero mi Skyzar, por favor. Tío. Oli, oli. Madre mía, puto laberinto, tío. Hostia, hay un boss ahí, ¿no? Ahí está. Nice. Ya con la trampa. Así se volver. ¿Este es el boss? O lo que sea esto. Welcome to my domain. Careful not to lose yourself. Healed up and ready to fight. ¿Dónde está? Se ha ido para allá, cabrón. Ah, no hago daño. Las famosas son como las del Dark Souls, ¿eh? Hacen lo mismo con las espinas. ¿Y este tío cómo lo quita de ahí, tío? Where could I be? ¿Cómo mato ya a este tío? Are you lost? Am I to the left, or perhaps to the right? ¿Cómo matamos a este tío? ¿Qué hago con este tío? Are you lost?
Ay, me mató la trampa, mierda. Vale, tío, ¿y este pavo? Yo quiero un congelador, este Pepe. Yo quiero un refrigerador para pasar este calor. Está bien, está bien. ¿Cómo matamos a este tío? To my domain. Careful not to lose yourself. Thanks for that. That's ahí. And fight if you can. Any battle we can walk away from, eh? No sé, es que no sé cómo romperle eso, gente. Am I to the left? ¿Me tendré que ir y hacer algo por ahí? No sé qué hacer con él. Así hay que romper toda esta mierda. Los coagulantes, ¿no? O habrá que encontrar su versión, ¿no? Física, a lo mejor. Mierda. Are you lost? Oh no. Are you lost? Cabrón. Ah, pero encima no puedo salir del laberinto. Ah, where could I be? Voy a romper estas mierdas también, tío. No sé. Aquí es donde estaba el Skysar. ¿Y cómo cojones le rompemos la guardia a este tío? Vale, la gente está pegando ahora, ¿eh? Ahora, tío, le he interrumpido la guardia. Joder, puta. Vale, hay que forzarlo a que te haga un ataque para... Y hay que hacer un parry, tío. No sabía cómo era, tío. Menos mal que ha venido gente. Ya. Ahora, ahí está. Parry. A ver.
Se va para allá. Ah, no, será un espectro. Joder, con los coagulantes de los huevos. Where could I be? How did you find me? That's the end of that. You'll never get out of here alive. Más por culo, hombre. Cabrón. Yes. Con el miniboss este, Vamos, ha puesto de chulito. Me cago en 10. Joder. ¿Por qué no me lo marca esto en blanco ahora? Que lo ha matado. Mamones. What the fuck? ¿Qué fue eso? Hola. Vale, a ver por dónde cojones es. Vale, lo que tengo marcado. Pero claro, es que hay que salir de aquí primero. ¿Qué detrás hay algo? Mira lo que hay. Oh, mira. Estoy perdido. A buscar los bosses. Vale, este es otro boss, sí. Espalda caótica. ¡No! No me da cuenta. A ver. Bueno, venga. No me di cuenta, tío. Deben haber jugadores aquí ahora. ¿Este por qué no me lo ha contado? La predicarme, sí, está derrotado. Sí. Que no puedo quedarme ahí en la mierda tóxica esa, tío. Hostia, que me mata. Bueno, y sobre la dura una peladita. La pobre.
Tú podrías luchar, ¿no? Escudero. Digo, puedes luchar. ¿Quieres? La puta toxicidad. Nada, me tiro de lejos. Es que tiene mucha vida, tío. Toma, cabrón. Me mata, me mata, me mata, me mata. Dios, es que, tío, el tóxico que te mete es una barbaridad, tío. Por el amor de Dios. ¿Quién eres? ¿Coloso de hueso? Ya sea contigo. Ya estamos. ¿Y esto? ¿Ha venido gente o qué? Sí, ¿no? La ha reventado, tío, en nada, ¿eh? Joder. La he reventado, gracias. Para que te dé al 100% la mazmorra tengo que matarlos a todos, gente. Paso primero para arriba ahora. Hacia atrás. Por aquí. Aquí, si no hay boss aquí es que lo he hecho ya, ¿no? Antes, ¿no? Aquí no está, gente. Pues los bosses reaparecen. Nadie. No hay nadie. A lo mejor se esperan aquí a que salga o algo. Bueno, a ver, los bosses de mazmorras, no sé, eso sí que no tardan mucho en salir. No sé. Ya. ¿Qué le he dado ahí?
Cago en 10, que me revientan, tú. Joder. ¿Qué parar? Y sobre esa queda ahí para rematarlas, tío. Vale, tengo que ir por el camino, si no. Que he liado aquí, ¿no? Vale, es este. ¿Este? Sí, caparazón pestilente, gente. No. Cambia de arma. Llega con los rayos esos. ¿Lo han matado? Ah, sí. Han llegado estos y lo han reventado yo. Vale, otro menos. Este... Por aquí no puedo ir. Por aquí no puedo ir. Por aquí. Vale. Mierda. Estamos al lado de la principal también. ¿Ahora todo junto? Escalofrío. Escalofrío.
¡No me lo puedo puto creer! Gente, tío, que le quedaba un puto toque y me ha matado. Va, lo hacemos rápido que hay gente ahora. Venga, hostia, tío, qué hijo de puta, tío. Qué hijo de puta, chaval. Pero es que no me lo puedo creer todavía cómo me ha matado. ¡Ah, tío! ¡Que lo van a matar antes de que se transforme! ¡Vamos! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y encima me lo matan antes de que se me quite el efecto, tío, de reaparecer. Esto es muy fuerte, gente. Esto es muy puto fuerte, tío. Esto es muy fuerte, gente. Lo que acaba de pasarme es muy fuerte. Esto no tiene sentido. O sea, se ha quedado uno de vida. Me ha matado así de golpe. Luego llegan unos y lo revientan mientras que yo estoy resucitando. Y justo cuando resucito, la han matado. Y no he podido darle ningún... Hay que darle mínimo un golpe para que te la experiencia. No te lo puedo creer, tío. Excellent repairs. Good technique. Cago en la puta de oros. Vamos por la misión principal. El puto molino. ¿No de agua o qué? ¿Es esto? See if you can find a way to get it turning. Almost done. We can assemble the weapon at the smithy southwest of the tower. Let's go. That's it! We've got the water moving. ¿Nuestra última parada? The magic of this place permeates everything. As you saw, the water here has taken on aspects of the Blood Mage's power. Now that we have a hammer made of the pain and death in this place, we just have to, for lack of a better term, isn't magic strange? I believe if we dip the weapon into a trough of this churning water, it should have all the properties we need to destroy the heart. Let's go. Viene por ahí. Madre fatua. ¿Esto es un boss? Tengo ni idea. Se reproduce como los conejos. Joder, con la madre fatua esta, ¿no? A ver, qué hijo de puta este. Sí, resucita. ¿No resucita? Le dará un tiempo.
pitiful attempt here will see no return. Be gone! I'm at thee! You've got him on the run, Rayan! Keep going! Caparazón pestilente. Claro, el que he derrotado no me sale a mí ya. ¿Eh? Pero creo que me faltan 2 bosses. Es que el de último ha sido surrealista, gente. Es surrealista, tío. Es que sí, es surrealista, gente. Que me mate de golpe cuando le quedaba a él un toque y de repente que no pueda pegarle. Viene gente a ayudarme y no pueda pegarle un toquecito antes de que lo maten. Es increíble, tío. Exemplary work. Now quench it in the water of the tower and we'll have Viene el martillo. Divine save us. Look at that thing. Ahí tienes tu martillito. Very well done. We're like the heroes in all of Maddox's old tales now. Let's head to the tower and face down the blood. I do. With enough time, he might be able to recreate his phylactery, even limited as he would be in his hemomorphic spiritual form. Vale, let's go. We won't give him... No perdamos tiempo. ¿Ahora dónde es? En medio. Vale. Vale. Voy a pisar ahí. Bueno. De tiburón esto, ¿no? Sacar área inferior. Ahí está. Enough! You will not undo my work here. Die! Coinless mongrels! Come find me at the Spire's pinnacle if you dare. Yes, sigo por la medio, ¿no? La pobre. Ahorita está el sombrero. Damn it all. I almost had... Estas heridas no tienen buen aspecto. They don't feel good either. I'm afraid this is as far as I go. ¿Se raya? You're so close to victory, and... A ver si está muy cerca de la victoria. There will be a spot in the order when I'm gone. It becomes a full-fledged knight today. Vale, sabes que esto iba a pasar. I took on this quest knowing it would be my end. I have only a few months to live. A wasting disease. So terribly cliché. Vale, tu historia pervivirá. I couldn't stomach the thought of my last tale ending in a sickbed somewhere. I should bloody well hope so. Gracias, aventurero. After all this... Thank you, adventurer. Now, let me talk... Vale. All things considered, that could have gone better. Please, let me help. No, my dear friend. You need to finish what I could not. I have so much left to learn. I'm not ready. You have been ready for a long time. Take my hat, Sir Rayan, and stand as a knight of our order. Goodbye, my friend. Thank you, Maddox. I won't
Pobrecita. I won't let you down. Vale. Ha pasado todo el marrón. Esta. She just had to take center stage. Siento, tío. Even at the end. I can grieve later. I'll hold up a flagon in her memory and sing one of those songs we learned together. Porque sabía que esta sería su última aventura. Wear her ridiculous. I know. We can talk about it later. Now then, we need to find the Blood Mage and put an end to his murderous ways. Siete siglos sin que me den experiencia, tío. Esas tonterías de los huevos. This is it. We need to destroy his phylactery. Smash it with the bone hammer. Vale, destruir la filacteria. Is as eternal as this is now. What have you done? No! I'm going to head back to shore. Vale, pero tío, esto no me lo dan entero hasta que los derrotes a todos, tío. ¿Cuál es? Esta, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? ¿Pasa esto al mapa? ¿Me vuelto loco? Me he vuelto loco el mapa, tú. Vale. No me la van a dar por completar porque me faltan bosses por matar, tío. Las mazmorras, para que se queden completadas, para que den más experiencia, necesitas matar los bosses. Hay algunas que no tienen bosses, ¿no? Pero tienen. Si tienen bosses. Y si tienen Skysar, hay un Skysar también. Aunque no, creo que solo son los bosses, me parece. El Skysar es opcional, creo. Para la experiencia extra. Parece. ¿Dónde está este? It's over. We have slain the Blood Mage and I am a knight. What a thrilling adventure. ¿Qué harás ahora? I need to recover Maddox's body. I'll see her brought back to the Order and make sure she gets proper honors for her deeds. Vale, ¿necesitas ayuda? No, my friend, you've done so much already. Was her squire. This is for me to do alone. Quizá volvamos a vernos algún día, Sir Ryan. I'd like that very much. Best of luck on your adventures here on High Isle. I'll ensure your name is sung alongside Dame Maddox in the tale of the Crimson Spire. Vale, buena suerte, tío. I couldn't have done it without your help. Or, of course, without Dame Maddox. I'm sure wherever she is, she's smiling, singing, and toasting our success. I'll need to return to the Order to know what happened. Thank you, my new friend. I'm not sure if I'm worthy of the title, but I will do all that I can to bring honor to the Order of the Albatross. It's what Dame Maddox would have wanted, after all. Ya somos nivel 50, gente. ¿Sabías que Lady Maddox se estaba muriendo?
I didn't, but I suspected. She's been a bit quieter the last few months. She'd never make people worry about her. Those of us closest to her would be the last she'd want to know. She was trying, sometimes insufferable, our Dame Matic. I mean, look at this hat. But she was also the most generous, kind person I've ever known. And her example is one I shall follow to the end of my days. Vale. Campeón desbloqueado. Enhorabuena, has demostrado ser un campeón. Entra en el menú campeón para observar las estrellas y elegir tu destino. Nice. Ah, me faltaba uno. ¿No? Me falta un puto por poner. Campeón, vale. ¿Este me lo han dado? Atuendo de viaje elegante. Este era rojo, pasa que puse yo el tinte, está guapo. Me voy a poner este, me gusta mucho. Vale. Mazo de Lancey. Combinar. Ah, estos son de las cartas. ¿De acuerdo? Martillo de hueso carmesí. Vale. Me falta un punto aquí. Armamento fundido, ¿cuál es esa? No la tengo. Es como esta, ¿no? Ahora ya puedo poner las de nivel 50 estas. Ah, no, pero tiene que ser, claro, de la habilidad en cuestión. Cierto. Pues le queda un poquito. Campeón, esto es nuevo, gente. Sistema campeón. El menú del sistema campeón te permite asignar puntos de campeón a diversas constelaciones para obtener bonificaciones. Los puntos de campeón se usan en estrellas. Cada punto de campeón que gastes en una estrella aumentará su rango. Algunas estrellas aumentarán de poder en determinados rangos, mientras que otras tienes y necesitas que gastes todos los puntos de campeón para activarse. Algunas estrellas hay que equiparlas para que tengan efecto. Equipa una estrella pulsando el botón de la barra de campeón y seleccionando la estrella que quieres equipar. Artesanía, vitalidad y guerra. Guerra. Esto yo creo que lo voy a poner. ¿Esto qué es, tío? Estos se pueden subir por varios niveles, ¿no? Chavales, son muy poquito.
Bueno, vamos a poner uno, yo que sé, los primeros que hay aquí, ya está. Asignar. ¿No puedo poner esto? Puedes bloquear con 50. Hostia, 50. ¿50 puntos? Ok. Ah, no me pongo nada. Campeón 10. De momento lo dejo así, ya está. Vale. Bueno, la misión ya está hecha. Entonces, una de estas la hemos completado, ¿eh? Otra misión sangre, libros y acero. Faltarían 3 misiones todavía, ¿eh? Secretos y sombras y el caballero sable y paz final. Ah, pues sí que me da la mazmorra como hecha, ¿eh? Bueno, me matan algunos bosses, no todos, pero sí que me la da como hecha, ¿no? Sale en blanco. Es que me la da como hecha, tío. Vale. Skysan solo me quedan 2. Este. ¿Y dónde está el otro? Aquí está todo, o sea. Estará por aquí, digo, ¿eh? Vale, vamos a dejar por aquí, gente. Sí. Ya lo que queda tendré que buscar bastante bien. Bueno, aquí hay una mazmorrita, ¿no? Esta es de artesano. ¿Dónde están, no? Sí, una cueva de artesano. Vale. Iluminación. Tu personaje está iluminado y obtendrá experiencia para su próximo punto de campeón a un ritmo acelerado. La sección oscurecida de la barra de campeón es tu iluminación actual. En eso. Tienes que poner un piloto automático, tío, en este juego. Hay muchos MMOs que lo tienen. Porque a veces que te haces un puto lío aquí con las montañas. Si llega un día de esto. Aquí hay una misión. Lleva la mariposa. Ah. Hola. You there, strapping traveler. Do you have a... Ah, my butterfly found me a strong helper. If you're out here chasing butterflies, perhaps you have time to assist the druids of the Stone Lore Circle with a matter of great ¿Para qué necesitas ayuda? I'm not. The volcano stirs, as if encouraged by an outside force. More importantly, the local volcanic vents, which normally lie dormant, are suddenly teeming with activity. ¿Para qué me necesitas? I fear if I don't discover the cause, the destruction will be unimaginable. I need your help investigating the vents. I must commune with the spirits at each site to determine the best course of action. Catching those buggers requires someone spry, and the ritual is easier with 2 people.
I'll pay if ayudar a you'll investigar help. los respiradores volcánicos y a contactar con sus espíritus. The creatures you catch at each Sabiduría de vent los will druidas. be my conduit to their nature spirits. Then I'll need your help to perform the ritual. Now, let's hurry. ¿Qué Time querías is decir short, con eso de que and una we fuerza don't want exterior to impulsaba try el and volcán? I said, as if encouraged by an outside force. It could be nothing more than the ramblings of an old druid. I just know Has dicho that que this formas parte del activity is grupo de strange. druidas del círculo de la sabiduría Much pétrea. of nature. I am. The two of us would not be Habían having 3 such a círculos. friendly conversation No me acuerdo el were nombre de I todos. part of the Elder Tide Circle. Lucky you. Can't say Ya he ayudado much antes about al the círculo de la Fire sabiduría Song pétrea. O sea, la Circle, druida esa que however, ayudamos era de la and I misma. don't care to. El mismo círculo. Oh, I knew you looked like the helpful sort. You have my thanks for assisting them. It's comforting to know you're a friend to my Vale, ¿cómo te comunicarás con los espíritus de la There are naturaleza? many who view easily. I may be old, but I'm still a druid. I am an arbiter of Ifri's Vale, ya está will. bien. Investiga los respiraderos. Ah, pero no son los mismos respiraderos de estos de aquí. Son otros respiraderos distintos. Entonces, ¿esto debe ser una de estas misiones? Pues no tiene nada que ver con estas misiones de aquí. Es otra misión distinta. Secretos y sombras, caballero sable y paz final. Vale, ¿dónde está la forja y todo el rollo este? ¿En serio? Déjame saltar, tío. ¿En serio? Este es de uno. Era la joyería, creo. Lo de la comida. No veo lo de la joyería. Bueno, da igual. ¿Ya esto? Este es. Este no, desmantelar. Vale. Vale, vamos a hacer la misión esta ya, si eso nos vamos, gente. Tengo un calor que me muero. No tengo el aire puesto. Nos estamos desintegrando aquí.
Cuando yo vivo. There's a quick critter now. Catch it, would you? Butterfly spirits are notoriously difficult to understand. But that was somewhat enlightening. Insect nature spirits are a peculiar kind. It's hard to put into words. Butterflies are fickle creatures, naturally, and even more so when distressed. Me sobra. Me vale. That little one there. That'll do. Now then, just release the dragonfly in my direction. Concentrate on the vital energy that connects both you and it. I said, as if encouraged by an outside force. It could be nothing more than the ramblings of an old druid. I just know that this activity is strange, but much of nature is thanks to Ifra and his earth bones. Creo que me ha adelantado. Habla normal. Dragon, a concerning piece of information. But a piece all the same. Come. Yes, though neither the spirit nor I are able to determine the source. Ahí, el último. Hay un boss aquí. Y al lado. ¿Me acerco? A ver si lo tengo de frente, sí. A ver si hay peña. Y si no hay peña, pues me voy. Eso sí podemos entrar. Vamos a entrar aquí. ¿A que no puedo entrar? Joder. Será por este acceso por ahí. Esta parte de ahí. De detrás. Oh, that's a fine specimen there. Grab him. Well done, my friend. Now, help me perform the ritual. Well, that was enlightening. I thank you for your help. You're quick on your feet. I remember when I could snatch an errant bug from the very sky. Those were the days, in a sense. Natural spirits do not. The spirits noticed an abundance of magic, both at the vents and within the volcano itself. My people are the only ones who can claim power over volcanic forces. ¿Puedes arreglarla? But that doesn't... Not forever. But now that I know the nature of the activity, I can conduct a ritual to calm the vents. That way they won't be a danger to anyone. Me parecen las luciérnagas, At least not. The ritual requires an attuned torch bug. I always carry a few on my person. Here, take him. Gently. I'll need you to toss the bright-bummed lad into the largest volcanic... Vamos para allá. Aquí. Bueno.
Si alguno está esperando el final del juego de lo que habéis entrado nuevo, ya nos hemos pasado ya al final al principio. Estoy haciendo cosas opcionales. Suelta la luz, tiene con la suerte. Habrá que matar los bichos estos. Stabilize the vent while you use the torch bug to seal it. Vale, hecho. Coño, no veo. ¿Dónde está este? Ahí de abajo. Se ha ido. Ah, justo aquí. Lástima que no haya aquí. Espérate, voy a dejarlo visitado. Está visitado, ¿no? Sí, está visitado. Si no estuviese visitado estaría así, ¿no? Entonces nada. A ver cómo subo. Well, that was invigorating. Thank you for your help. I wouldn't have been able to handle all of those creatures on my own. You are a marvel across the battlefield. ¿Ha salido bien el ritual? You said it was. The volcanic vents have been contained, at least for now. The danger is past. The underlying mystery persists, however. Who would use magic to awaken the volcano? And why? I must ponder this. You have my gratitude. Without your help, I would never have discovered how to quell the volcanic vents. Perhaps in time I will puzzle out how exactly they became active again in the first place. But for now, I am content to merely thwart disaster. ¿Qué vas a hacer ahora? I intend to determine the cause of this new volcanic activity to the best of my ability. Thanks to you, I am no longer in danger of drowning in a molten wave. ¿Cuál es tu teoría sobre la causa? Now, I can take my time with my investigation. Were it not for the excess of magic, I would think it nothing more than an example of Ifra's uncompromising and intractable will. But there is more to this. Dread. Aló. Aló. 73.000 de experiencia. Esto es que me da mucha más experiencia por lo del nivel de campeón o algo. ¿O qué, tío? No sé. Es distinta la experiencia a lo mejor ahora. Me da demasiada para una mierda de misión. ¿No? Falta descubrir esto de aquí. Vamos a echar un vistazo antes de irnos. A ver si hay otra misión. Pero ya no lo voy a hacer. Ya, lo que queda ya. Ya hemos terminado, tío.
Cuidado con la brujita. Mira, hay otra misión, ¿vale? Al final me lío y la hago. Woe be unto this place. I wonder, Pilgrim, if you'll be the one to face the horrors beyond. That was the home of the long-gone Knights of Death's valor. Lord Leobert, sorry excuse of a knight commander that he was, turned on his oath. ¿Cómo hizo eso Lord Leobert? He performed tainted magic, cleaved our bodies from mortality. But he didn't complete the ritual. His magic confined our bodies to the bounds of the keep. I couldn't allow Leobert to fix the spell. ¿Por qué no puedes llevarte los objetos de los altares? His ritual tools inside 4 sacred altars. Leobert caught me and threw my body from the ramparts. Once I crossed over the wall, the magic binding my body together dissipated. Help me. Kneel at the altars. Ensure Leobert will never leave. Do this, and the treasures of the graveyard are yours. Vale, me arrodillaré en los altares del Bastión Valor de la Muerte y me haré con las herramientas del ritual del Leobert. Secretos y sombras. Es otra de las misiones de noble. Estas son largas, así que me voy a ir ya. Lo mismo... Hacemos algún directillo más para terminar lo que queda. We'll ensure Lord Leobert's plan is never realized. ¿Y es que te mete en mi mochila? I prefer to be carried. ¿Por qué tienes que entrar en el bastión? The altars inside served as the final test of a squire's worthiness. The chests won't open unless the order's creed is said in earnest. My presence ensures that kneeling at the altars. Antes de hacer eso, ¿qué me puedes decirme acerca del Bastión Valor de la Muerte? Once, the building was the stronghold of the Knights of Death's valor. The stories I could tell you about our lives. Our keep stood as a bastion against the dark and beacon for the ill-fated for centuries. I remember the pride. ¿Para qué os pusisteis el nombre de Caballeros del Valor de la Muerte? The name reminded the knights to fight justly and well. We knew that death wasn't a thing to be beaten back or feared. Still, my demise wasn't honorable. ¿Por qué te culpas? I was Lord Leobert's confidant when we were but lowly pages. His father served as knight commander and had little time for Leobert. I should have seen what he was planning. A traveler buried me here, but left my head on the gravestone, a warning to all who journeyed on this road. My presence ensured that no one disturbed the keep. ¿Por qué tengo que arrodillarme entre los altares? ¿Qué había en los cofres? Items sacred to us. The burial shroud of Lucette Suriel, a black candle, a sack of grave dirt. ¿Por qué Leobert no se arrodilla ante los altares y los abre él mismo? That may be the only light in this dark situation. The power of the altars only reveals itself to those who are worthy. ¿Por qué quieres que te meta en mi mochila? Leobert, in his arrogance, shunned our order. I prefer to be carried. The altars inside served. Ah, para adentro. Para la mochila. Y ahora podemos entrar aquí para hacer la misión esta. Vale, esto es como... Morra completa, tío. Vale, y entonces sería... A ver... Secretos y sombras. Y aún me quedarían 2. Caballero sable, paz final. Para completar esto de flor de caballería, tío. Esto descubre y despeja todas las cuevas y lugares destacados. Y aquí me queda nada. Del lugar de esta, ¿qué me queda? Esta, ¿no? Ah, no, me falta esta, esto. Cuatro de 6. Me queda otra por ahí. ¿Cuál me queda? Esto no cuenta, ¿no?
Tiene que haber esta, coño. Y aquí había otra, gente. Pues aquí seguro que hay otra misión más. Os he dicho yo dejarlo, gente. Si no, voy a tirar aquí hasta las 3 de la tarde. Vámonos. Está bien. Ay, bueno, voy a terminar para la gente de YouTube. Espero que la hayáis pasado muy bien. Aquí ya terminan nuestras andaduras en la misión principal, ¿no? De la historia principal de la expansión High Isle, o sea, Isla Alta. Y nada, pues nos queda, como habéis visto, pues algunas misiones extras. Y ya está. Todas las misiones de historia, aparte de las secundarias de historia, las hemos hecho todas. O sea que yo creo que... No sé si traeré más directos o no. Sí, a lo mejor traigo un directo más mañana mismo, por la mañana o lo que sea, para terminar el... Pues eso que nos queda. O sea, todas mazmorras y a ver si podemos conseguir algunos bosses más para hacerlos más el 100%, gente, por así decirlo. Nada, gente, un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.